Bueno, a partir de que ya hemos hecho la parte de introducción, la unidad 1, ahora ya va a ser todo ir estudiando cada aparato o cada tipo de aparatos que miden diferentes tipos de variables, pero de manera más pormenorizada, ver cómo funcionan interiormente, cómo son, cómo hacen su trabajo, ¿vale? Y no solo eso, sino cómo podemos elegir el más adecuado para nuestras aplicaciones, ¿vale? A ver qué nos ofrece el mercado, porque al final se va a tratar de eso, de interpretar lo que nos dicen los fabricantes y saber elegir para nuestro proceso, para saber qué comprar a la hora de aplicarlo a nuestro proceso. Entonces, un poco lo que vamos a ir viendo, y tenéis los vídeos de las presentaciones que el otro día lo comentaron en el otro grupo. Daros cuenta que, aparte de los vídeos que hacemos de las clases, tenéis los vídeos solo de presentaciones con otros ejemplos que a lo mejor os ayudan también más o menos o lo mismo, y están un poco mejor editados que a las clases. Entonces, tenéis la doble posibilidad, recordad. Presión. Lo que es la presión. Las unidades en que se mide la presión, que va a estar muy relacionado con, en el momento que empecemos a configurar diferentes dispositivos o que vayamos por campo, por cerca del proceso, haciendo lecturas de dispositivos que sean indicadores, manómetros, por ejemplo. Tenemos que saber no solo en qué unidades se expresa, sino si estoy más acostumbrado a interpretar un tipo de unidades, las equivalencias con respecto a otras. ¿Vale? Esto nos pasaba, bueno, a lo mejor nos llegó a pasar a muchos de vosotros. Cuando entró el euro, a mí me pasaba que tenía que convertir todo a pesetas, porque no me hacía la idea de cuánto era un euro. Y ahora ya sí, ahora ya está más que asumido, pero lo que me pasaba entonces, me pasa también, bueno, nos puede pasar con las unidades. A lo mejor estamos más acostumbrados, hablando de presión, a utilizar unidades del tipo bares. A mí me dicen que en una tubería hay 5 bares, a lo mejor me hago más a la idea de si esa presión es peligrosa, si no es peligrosa, si es mucha, si es poca, que si me dicen si hay 22,5 psi, por ejemplo. ¿Vale? Me hago más a la idea en unas unidades que en otras. Es posible, dependiendo de lo que hayamos trabajado o lo que nos haya tocado. Luego, los tipos de medidores de presión, ahí ya nos vamos a meter, propiamente dicho, a esos medidores. Vamos a ver tipos de manómetros, puesto que manómetros vamos a encontrar por todas partes, en cualquier instalación, en cualquier proceso, y de diferentes tipos. Entonces, un poco para diferenciar los diferentes tipos de manómetros que vamos a encontrar. Detección de presión. Acordaros que cuando hablamos de detectores, hablamos de interruptores actuados por, en este caso, presión. Presostatos. Detección de presión. A ver cómo funcionan los presostatos internamente y cómo se van a ajustar, cómo los podemos ajustar todos, prácticamente todos. Y al final acabamos con los transductores electrónicos de presión, los transmisores de presión inteligentes, que son los que vamos a ver instalados mayoritariamente ahora cuando están integrados dentro de un sistema de comunicación, un sistema de control. ¿Vale? Bien, y este tema siempre lo empiezo igual, que esto lo tenéis más que asumido, ¿no? Una presión, la definición que nos dice la física es esa, ¿no? Que cualquier presión, o la presión, es una fuerza que se ejerce sobre una superficie. Claro, esto de por sí, el utilizar las matemáticas simplemente para expresar una fórmula, pues sirve de bien poco, ¿vale? Entonces, lo que sí tenemos que ver es para qué nos va a servir prácticamente a nosotros esta fórmula de presión, fuerza partido por superficie. Y básicamente nos va a servir esta definición de presión para definir muchas de las unidades en las que va a venir expresada la presión. ¿Vale? Por ejemplo, los kilos partido por centímetro cuadrado, una fuerza, kilogramos fuerza o kilopondios partido por centímetro cuadrado. Por ejemplo, los PSI, vamos a ver que también vienen derivados de ahí, ¿de acuerdo?
los pascales en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Que van a ser 1002 partido por metro cuadrado. ¿Bien? Entonces, toda esa serie de unidades van a venir de la definición que tenemos, que la física nos da en un primer momento para esa presión. Bien, entonces, la presión nos va a servir para medir muchas cosas, no solo la presión. Las aplicaciones son, vale, medir presión, evidentemente, si tengo medidores de presión, voy a medir presión. Medir presión diferencial, es decir, medir la diferencia de presiones que existe entre dos puntos de un proceso. Y nos pone ahí de ejemplo, bueno, si yo mido la presión antes y después de un filtro, a medida que va transcurriendo el tiempo con respecto a cuando era nuevo ese filtro y estaba todo perfecto, podré ir viendo que para el mismo caudal la presión diferencial, la diferencia de presiones va aumentando con el tiempo, porque ese filtro se va ensuciando, se va colmatando y entonces le cuesta más pasar al fluido por ese filtro. Por lo tanto, cuando mido presión diferencial, por ejemplo, una de las aplicaciones va a ser verificar el estado de los filtros de una instalación. ¿Lo vemos? Eso se hace mucho en aviación, con productos de aviación. Hay diferentes tipos de filtros. Por ejemplo, el Jet A1, el queroseno que se utiliza para los aviones comerciales, normalmente pasa por unos microfiltros que tienen dos tipos de filtros diferentes dentro de él, unos separadores y otros absorbentes, y entre ellos hay un medidor de presión diferencial, que para ciertos caudales te dice, oye, ¿se puede seguir filtrando el queroseno o no? ¿Vale? Son condiciones muy exigentes porque, para que no entre agua, básicamente suelto. Medir niveles. Lo vimos, ¿no? ¿Os acordáis que vimos que podíamos medir niveles con una medida de presión? Lo hicimos, de hecho, en las prácticas. Medimos. Esa es la definición de presión hidrostática. Mido lo que pesa la columna de líquido que tengo encima y si sé su densidad, puedo saber en dónde está el nivel. Medir caudales de fluidos. Esto se hace, pero energéticamente pensar que a la hora de elegir una de las... ¿cómo lo diría? Una de las pautas que debemos tener siempre en cuenta a la hora de elegir un medidor u otro es la energía o el consumo de energía que supone medir. Porque en una instalación, para que una instalación sea lo más eficiente posible, tiene que gastar lo mínimo posible para hacer lo que tiene que hacer. Y entonces, medir, o para medir, tengo que intentar gastar la mínima energía posible de lo que lleva el proceso. Si intento medir caudales con presión diferencial, que es como se miden caudales midiendo presiones, lo que tengo que interponer es algo, un elemento, y hacer que se pierda presión. Y esa pérdida de presión es pérdida de energía. Al final, con una bomba le doy energía al fluido y solo para medir le quito un poco de energía. Estoy perdiendo dinero. Con lo cual se utiliza, pero no es la mejor manera de medir el caudal, o lo más eficiente. Medir densidades y otros, ¿vale? Junto con otro, en un sistema de medida más complejo, con más medidores, una de las variables que puedo medir es la presión para medir, por ejemplo, un caudal másico, una densidad, etc. Y luego compensar medidas de niveles en calderín, caudales de vapor. Esto es muy típico. En cualquier central térmica que visitéis, vais a encontrar en el calderín, donde hay una interfaz entre agua y vapor, donde se genera el vapor para luego mover las turbinas de la central. Esa interfaz está siendo medida por un transmisor de presión diferencial. Bueno, en realidad hay tres en redundancia. Pues si acaso falla uno, que esté otro, y si no, el de más allá. Y entonces, esos medidores de presión diferencial lo que hacen es decirme dónde tengo el nivel de agua dentro de ese calderín. Y ahí lo de compensar medidas de niveles
Ya os lo explicaré cuando os explique el control a 2, 3 y 4 elementos, o a 1, 2, 3 y elementos. ¿Alguna vez, a ver cómo os explicaría esto de compensar el nivel? Vale. ¿Qué ocurre? ¿Alguna vez hicisteis el experimento de la vela en un vaso y el agua? ¿Qué le ocurre al agua cuando la vela va consumiendo el aire? Se sube, ¿no? El nivel. Sí. Pero en realidad es porque hay una depresión, en la parte, una falta de presión, un vacío. Se genera, ¿no? Al consumir aire se genera un vacío y sube el agua. Sí. Cuando hay un calderín con vapor, se aumenta de repente mucho la demanda de vapor que está en la parte de arriba del depósito, hay mucha absorción de vapor y se genera vacío. Y entonces hay un falso nivel en el calderín, sube el agua, pero de manera falsa, va a bajar enseguida. Y entonces para compensar ese tipo de cosas es por lo que dice que se utilizan esos medidores, ¿vale? Ya os lo explicaré mejor con el control a 3 elementos. Vale, los tipos de presión. ¿Os acordáis de los tipos de presión? Lo que es presión absoluta, relativa. Si yo os dijera, mirad, tenemos esta gráfica que por un lado parto de un nivel 0 de presión, el que tendríamos en el espacio exterior, 0 presión, y hasta 4. Si yo empiezo a medir desde ese 0 absoluto de presión hasta la presión que haya, yo lo que estoy haciendo es referir el 0 al 0 absoluto de presión absoluta. ¿Vale? Eso sería presión absoluta, es decir, un manómetro que midiera presiones absolutas me marcaría 4 kilos. Ahora bien, en el planeta en el que vivimos, la presión atmosférica, por convenio, la tomamos como 1 kilo. ¿Vale? La presión de la atmósfera, vamos a decir que es 1 kilo. Y como muchos de los procesos que tenemos van a tener al principio y al final del proceso ese kilo, se compensan. Os explico. Imaginamos un proceso. Si tenemos un proceso con un depósito de agua, por ejemplo, ¿vale? Que está abierto, y este depósito con una bomba lo llevo, por ejemplo, a un camión, ¿vale? A un camión, y este camión tiene también unas valvulitas aquí que permiten que dentro esté la presión atmosférica. Tengo la presión atmosférica al principio del proceso y la tengo al final del proceso. Esto ocurre casi siempre, que alguna parte del proceso está al aire. Entonces, la presión atmosférica que tengo al principio y al final se compensa, con lo cual no hay desviación en la lectura de manómetros. Y puedo tomar esa presión común como presión 0. ¿Lo vemos? Si tomo esa presión común como presión 0, que es la presión atmosférica, y empiezo a medir desde esa presión, que aunque sea por encima del 0 absoluto, es común para todos, pues decimos que estamos midiendo presiones relativas. Por lo tanto, ese mismo manómetro que antes me medía 4, si ahora fuera un manómetro de presiones relativas, que son casi todos, mediría 3 kilos. Pero el otro manómetro, este primero, si yo lo tuviera al aire, lo tuviera desconectado, me estaría midiendo 1 kilo. ¿Lo veis? O sea, para identificar un manómetro que mida presiones absolutas de uno que mida presiones relativas, basta con tenerlo al aire. Si me mide 1 kilo, si la aguja apunta a 1 es que mide presiones absolutas. Y si apunta al 0, es que mide presiones relativas. De hecho, como casi todos los manómetros miden presiones relativas, esa presión relativa en instrumentación se llama presión manómetra. ¿Vale? Luego tenemos las presiones de vacío. Todo lo que esté por debajo de la presión atmosférica
la vamos a llamar presión de vacío. ¿Vale? Por ejemplo, ¿alguno trabajó con sistemas de refrigeración? Con frío. En frío esto se ve mucho. Porque cuando trabajamos con sistemas de frío, si queremos hacer una recarga, por ejemplo, una nevera, lo más doméstico que pueda haber, una nevera, ¿vale? Y queremos recargar refrigerante a esa nevera. Antes de recargar refrigerante, si ha tenido una fuga, se ha reparado y demás, el circuito ha quedado con aire. Y si ese aire se enfriara, se condensaría el agua, se congelaría y me obstruiría el circuito. Entonces hay que extraerle todo ese aire. Para eso se tienen bombas de vacío, compresores que funcionan al revés básicamente, y que empiezan a disminuir sobre la presión atmosférica, empiezan a chupar ese aire y por lo tanto la humedad que tenga ese aire. ¿Vale? Y vemos que esos manómetros que miden vacío, en vez de manómetros los vamos a llamar vacuómetros. Miden vacíos. ¿De acuerdo? Vacuómetros. Y si tenemos en cuenta esto, que los vacíos son presiones por debajo de la atmosférica, llegaremos a la conclusión que cualquier vacuómetro, la escala está reducida a 1 kilo, 1 kilo negativo, partiendo de 0 y como mucho va a llegar hasta -1. ¿Lo veis? Y por último, las presiones, manómetros de presión diferencial o los medidores de presión diferencial, que lo que hacen es decir o reflejar la diferencia entre dos presiones, entre dos niveles de presión diferentes. ¿Vale? Pues un manómetro de presión diferencial que me estuviera midiendo entre estas dos presiones me estaría marcando lo de presión diferente. ¿Vale? ¿Entendemos eso? Y eso es un poco lo que vamos a estar trabajando. Presiones absolutas. ¿Dónde las vamos a encontrar? En circuitos a presión. Todos aquellos circuitos, aquellos procesos que estén presurizados van a medir presiones absolutas. Precisamente por eso, porque están presurizados. Por ejemplo, aquí en Gijón tenemos un ejemplo en la Campa Torres. ¿Qué hay en la Campa Torres? ¿Veis unas bolas? Vale, está absoluta, ¿no? Son unas bolas me saldrán, de gases licuados, de GLPs, de gases licuados del petróleo, y entonces todos esos gases están presurizados. No en ningún momento están en contacto con la presión atmosférica, porque se gasificarían. Además, entonces, en esos casos sí que necesito manómetros de presión absoluta, ¿vale? Para medir la presión real dentro del circuito. ¿De acuerdo? En los demás casos seguramente todos van a ser presiones relativas, para encontrar de presiones absolutas. De presiones diferenciales vamos a tener muchísimos también, porque hay filtros y si queremos verificar esos filtros vamos a tener manómetros de presión diferencial, además de para otras cosas. Y vacío, evidentemente los medidores de vacío. ¿Os acordáis de algún proceso que hayamos visto hasta el momento que tuviera bombas que generaban vacío? Pues pregunto, esto es para nota, ¿eh? Esto es para nota. En la URV había 2 bombas de vacío de anillo líquido que precisamente generan eso, vacío. ¿Vale? Y ahí se controlaba el nivel de vacío que tenía. Bien, bueno, nos dice aquí que todos los instrumentos miden presión diferencial entre 2 tomas. Eso es verdad, y ya veremos, os lo explicaré un poco más adelante con las imágenes porque os va a quedar más claro. Al final, el comparar una presión de proceso la compara siempre contra otra presión. Puede ser la presión atmosférica, puede ser otra presión diferente de otro punto del proceso, puede ser el vacío, pero al final siempre estás comparando contra otra presión. ¿Vale? Porque la otra presión está alrededor, o no está, si es presión absoluta. Y esto es un poco lo que se refleja aquí. Por ejemplo, si quiero medir presión absoluta con un medidor, un transmisor de presión diferencial, los transmisores de presiones diferenciales tendrán una cámara de alta presión, donde conectaría
del punto de mayor presión y una cámara de baja presión donde conectaría el punto de menor presión. Entonces, si yo quiero medir presión absoluta, tengo que comparar la presión del proceso con el vacío. Por lo tanto, en este caso, la de baja presión tendría que hacerle el vacío y sellarlo. Y entonces el transmisor de presión me mediría presiones absolutas. ¿Lo veis? ¿Qué haréis? ¿El qué? Sí. Si quiero una medida de presión absoluta, es decir, una medida que parta del cero absoluto de presión, la toma de baja del transmisor de presión diferencial tendré que sellarla al vacío, tendré que hacerle el vacío y sellarla para que permanezca ahí el vacío, porque es precisamente a partir de ese vacío desde donde yo voy a empezar a medir la presión absoluta. Por lo tanto, la presión que yo mido, la mido contra el vacío, en este caso. ¿Lo veis? Si mido presión relativa, ¿qué haríais? Pues si que no está vacío. Que no tenga vacío y ya está. Que no tenga vacío, le puedo meter presión. Si no tiene vacío, ¿contra qué compararíais una presión relativa? Con la presión atmosférica, ¿no? Es decir, que si este lo quisiera utilizar para medir presiones relativas, me bastaría con dejar baja al aire en contacto con la presión atmosférica. ¿Vale? La siguiente pregunta. Vale, toma la atmósfera y medida de presión relativa. Para la medida de vacíos... ¿No sería suficiente con quitarle una atmósfera? Porque si la presión es 1, ¿no? No basta, no. No basta porque idealmente, si fuera todo ideal, bastaría. Matemáticamente bastaría. Lo que pasa es que el modelo matemático constante no se cumple en la realidad. Entonces, no es lo mismo la presión que tenemos aquí en Gijón, que luego si te mueves a una presión, yo que sé, Madrid, pues la presión varía. ¿Vale? Hay menos presión en Madrid que aquí. Entonces, esas diferencias, esas pequeñas diferencias de presión, hace que sea más inexacto. Por eso lo tengo que comparar contra la presión atmosférica en el sitio que sí está. Podría hacer el cálculo, podría medir con otro aparato y meterle el valor por teclado de justo la presión, pero tampoco así me valdría, porque no es lo mismo un día nublado que un día despejado. Claro, entonces la presión tengo que compararla constantemente. Os decía, la medida de vacíos me cambia las tomas, pero no por nada, no es que no pueda medir con las tomas como estaban. Es que para que el display siga midiéndome en positivo, le cambio las tomas. ¿Vale? Donde voy a hacer el vacío, donde voy a hacer el vacío va a ser la cámara de baja y la atmósfera, que va a ser en este caso la mayor presión, lo pongo en la cámara de alta. Si los pongo al revés, me va a medir en negativo, como os decía. ¿Vale? Y bueno, la presión diferencial, un punto del proceso, el que, por ejemplo, en un filtro, a ver si me sabéis decir esto. En un filtro, los de casa también podéis hablar, ¿eh? Imaginaros que tenemos un filtro por ejemplo, aquí tengo un filtro, es un depósito y aquí está el filtro, el agua entra por aquí y sale por aquí. Entonces, si yo tengo un medidor de presión diferencial, por ejemplo, un transmisor de presión diferencial, ¿vale? Un transmisor de presión diferencial. Yo tendría dos tomas, ¿no? Una ahí y otra ahí. ¿Cuál sería la toma de alta y cuál sería la toma de baja? Bueno,
Dato importante. El caudal viene ahí, de ahí. La entrada sería la de alta. La entrada sería la de alta, ¿estáis de acuerdo? Porque no podría aumentar el filtro de la presión. Efectivamente, ¿no? Esta sería la de alta y esta la de baja. Porque si fuera al revés, si aquí tuviera más presión que aquí, circularía en sentido contrario. ¿Vale? Luego, siempre la toma de alta a donde entra al filtro. ¿De acuerdo? Si no, nos va a medir en negativo, otra vez. Imaginaros, vamos a definir la presión con algo que sí nos sirve realmente y que habéis estado utilizando, de hecho, ya en las prácticas, que es el concepto de presión hidrostática. Y entonces vamos a intentar definir este concepto, que me lo vayáis diciendo vosotros de qué depende cada cosa, ¿vale? Imaginaros un depósito en el cual hay aceite, ¿vale? Un elemento aceitoso, en ese caso es un queroseno, pero bueno, aceite. Y en ese depósito yo tengo el A y el B. Presión, presión hidrostática. Y vamos a ver de qué va dependiendo. ¿Cuál de los dos puntos está a mayor presión? ¿El B? ¿Por qué? Tiene el peso también del aceite. Porque ahí, porque está más profundo. ¿Cómo? Está más lejos de contacto con el medio. Es decir, porque tiene más columna de aceite encima y pesa más esa columna de aceite, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la presión hidrostática depende de la altura, ¿no? De la profundidad a la que esté el punto. Pero ahora imaginaros que yo tengo un segundo tanque, segundo depósito de agua. Esos dos puntos, el B y el C, que están a la misma altura, ¿están sometidos a la misma presión? No. ¿Cuál está sometido a mayor presión? El B. ¿El B? Depende de la densidad, ¿no? De más densidad. ¿Y quién tiene mayor densidad, el agua o el aceite? El aceite. Sí. La presión flota. Si echáis aceite en agua, ¿dónde se queda el aceite? Flotando. ¿Se hunde o flota? Flota. Flota, luego el aceite es menos denso que el agua. ¿Vale? De hecho, es una propiedad que precisamente todos los combustibles que son de base oleaginosa tienen un sistema de purga en el fondo del tanque precisamente para quitar el agua que vaya decantando, que vaya pesando y que se vaya depositando en ese fondo. Entonces, decís que depende de la densidad. Vale, de la densidad. Pero la densidad por sí misma no es un parámetro que afecte solo a la presión que se ejerce sobre algo. Tendrá que ser el peso de eso que tengo encima, lo que sea la diferencia. Y entonces, el peso específico de la materia que tengo encima es la densidad por la gravedad, que se llama el peso específico. ¿Vale? La densidad depende de la densidad, sí, pero la presión en sí misma depende de alguna fuerza. ¿Qué fuerza? El peso de lo que tenga encima. El peso específico de aquella materia que tenga encima. Y ese peso específico, evidentemente, como bien habéis dicho, depende de la densidad y de la fuerza de atracción o la aceleración de la gravedad. ¿Vale? Depende de esas dos. Por lo tanto, nuestro concepto de presión hidrostática queda definido matemáticamente. Si aumenta la altura, es decir, si aumenta la profundidad, aumenta la presión, es directamente proporcional. Lo pongo igual H. A mayor densidad, mayor presión, directamente proporcional. Y la G es una constante. Eso es el peso específico. ¿Lo veis?
Puesto de otra forma, que es como lo veremos más, ordenado de otra forma, rho GH. ¿Vale? Densidad por gravedad, bueno, la densidad de hecho, o rho del, ¿vale? La presión, este es el concepto de presión hidrostática. ¿Por qué es importante esto? Porque daros cuenta que esto es medible. ¿Ya visteis? ¿Qué medíamos con el transmisor aquí en el depósito? Medíamos este parámetro, la presión. La densidad se conoce para las sustancias. Se conoce, conocida. Conocida con matices, ¿eh? Conocida, y voy a poner aquí, y compensada. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Que si podías enseñar la pizarra, por favor. ¿Ya lo veis, no? Sí, ahora sí. Entonces os decía, si la presión hidrostática depende de la altura, de la densidad por la gravedad, es decir, del peso específico, la presión la medimos. El peso específico, la gravedad es una constante, 9,81 metros segundo cuadrado, pero la densidad es conocida para las diferentes sustancias, o también se podría medir. Si no la conociera, por lo que fuera, se puede medir. Y sobre todo, se puede medir y compensar. Porque, como sabéis, la densidad no es constante para las sustancias. Aquí todos hemos dejado seguramente una sartén de un día para otro, con aceite dentro. Y si cuanto más frío haga en esa noche que pasa la sartén fuera de su sitio, vemos que el aceite se ha puesto muy denso, porque se ha enfriado. Luego, la densidad varía con la temperatura. Y una de las maneras que tenemos de compensar esas variaciones de densidad va a ser siempre midiendo temperaturas. ¿Vale? Pero bueno, la densidad al final la podemos conocer. De una manera u otra es conocible. La gravedad es una constante. Por lo tanto, mediante la definición de presión hidrostática, fijaos que una de esas aplicaciones que os hacía mención antes, que era la medición de nivel, la podemos hacer. ¿Lo vemos? Sabiendo lo que es la presión hidrostática, podemos saber el nivel de un fluido en un tanque. ¿Vale? Por eso vais a ver en los depósitos de cualquier tipo de líquido en el cual se mida la presión en base a una densidad, vais a ver que en algún punto de ese tanque o en varios va a haber sondas de temperatura metidas. Porque necesito conocer la temperatura para compensar la densidad. ¿Vale? ¿Quedó entendido en casa? Y aquí. Bueno, y ahí os dejo la definición, entonces, de la presión, la densidad por la gravedad por la altura, o lo que es lo mismo el peso específico por la altura. Aquí, ¿esto funciona? Vale, específico por la altura. La densidad del agua, bueno, pues nos da un poco las dos densidades que os decía para que viéramos la diferencia de densidades y nos hace nos dice una equivalencia entre una medida muy común que son los metros de columna de agua con respecto a los bares, ¿vale? 10 metros de columna de agua es 1 kilo, 1 bar, más o menos. A partir de ahí, pues hacemos las conversiones con centímetros. Por ejemplo, ¿alguien trabajó alguna vez con gas? Con gas, bueno, le iba a llamar gas ciudad, no, el gas natural, que lleva en nuestra casa, en nuestras calderas, pues que tengamos caldera mural. Bueno, pues los gases, cuando hablamos de gas, para medir gas a nivel doméstico, ya gas a muy baja presión. Entonces, en vez de centímetros de columna de agua, se mide siempre ese gas en milímetros de columna de agua. ¿De acuerdo? Esto, si en su momento estudiasteis, o estudiamos todos cuando íbamos en bachiller o en el instituto,
nos explicaron lo que era la presión atmosférica, nos explicaron el experimento de Torricelli con el mercurio y nos decían que, bueno, pues lo que nos dice ahí, que es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros y que depende de la altura y de las condiciones meteorológicas. Pero esto, hombre, aquí no estamos para ver conceptos genéricos, sino eso en qué nos afecta, al final. Eso de la presión atmosférica que varíe, en qué afecta con lo que vamos a trabajar. Vamos a ver. Estamos aquí en Gijón. Y aquí estamos, yo qué sé, en el Himalaya. Para que se note. Aquí estamos en la playa, cuando ya se pueda. Y no se nos ocurre otra cosa que hacer una fabaduca aquí en la playa, ¿eh? Hacemos una fabada. Ese agua con el que cocemos las alubias, ¿a cuánto hierve más o menos? 90. Aquí a nivel del mar. Más o menos aquí el agua hierve a unos 100 grados centígrados, ¿no? Hierve a unos 100 grados centígrados. Ahora, ¿dónde voy a tener más presión? ¿Aquí? Joder. ¿O aquí? En Himalaya. ¿Voy a tener más presión en el Himalaya? Sí. ¿Me has pensado? ¿Qué pesa más? ¿La columna de aire en la playa o en la montaña? La playa. Luego, si pesa más la columna de aire que tengo en la playa, habrá más presión atmosférica en la playa que en la montaña. De hecho, lo notamos, ¿no? Todos vimos que muchos equipos de fútbol, por ejemplo, para prepararse para jugar en Perú, que está a mucha altura, se preparan yendo unos cuantos días antes para habituarse a esas condiciones. ¿Por qué? Porque si hay menos presión atmosférica, te das cuenta que nosotros para respirar necesitamos generar un vacío. Si la presión es mayor fuera, ese vacío es menor el que necesito generar para respirar la misma cantidad de aire. Si tengo menos presión de aire fuera, menos presión atmosférica, tendré que aspirar más fuerte para meter la misma cantidad de aire. Por eso, a medida que se va escalando una montaña, los últimos kilómetros o los últimos, antes de coronar la cumbre, cada paso es una barbaridad, porque cuesta mucho respirar, ¿vale? De hecho, muchas veces van con oxígeno precisamente para eso. Entonces, más presión aquí en la playa que en la montaña. ¿Y en qué se traduce? ¿Habéis visto alguna vez los escaladores que llevan ollas, pero llevan ollas a presión? Llevan ollas a presión, ¿por qué? Porque si aquí este paisanín intenta hacer la fabada de la playa, con la misma olla de la playa, resulta que en el Himalaya el agua ya no hierve a 100 grados, sino que como hay menos presión, le cuesta menos evaporarse al agua, evapora menos temperatura. Voy a exagerar, ¿eh? En vez de a 100 grados, ese agua está hirviendo a 70, y a 70 es mucho más difícil cocer nada. ¿Lo veis? Por eso se llevan ollas a presión. ¿Queda entendido eso de la presión atmosférica? Recordad este ejemplo, ¿eh? Porque esto, que aquí parece una tontería con los faves y demás, va a tener mucho que ver con un fenómeno que trae de cabeza a muchas instalaciones, en muchas bombas, que es el fenómeno de la cavitación en las bombas. Y uno de los instrumentos que vais a tener que elegir para proteger a esas bombas van a ser unos presostatos, que precisamente los tenemos que ajustar para que el nivel de vacío a la temperatura en la que vaya el producto no permita que se evapore. De tal manera que si la presión baja mucho, corte el funcionamiento porque entraría vapor a la bomba. ¿Vale? Y os lo explicaré más en detalle, pero recordar este ejemplo y que este ejemplo, recordar que es... Pues no sé si hacer el chiste malo. ¿Qué hora es? Todavía queda mucho, ¿eh? Este ejemplo es la bomba, ¿eh? Porque nos va a afectar precisamente a eso,
las bombas. ¿Vale? Recordarlo porque va a ser. ¿Qué pasa? Que se fue... Bueno, ahí tenéis los dos ejemplos, ¿eh? El del Gijón y el del Himalaya y demás. ¿Ya no se entendido eso? Entonces, como bien nos dice la presentación, la presión depende de la altura, ya lo vimos ahora, y depende de las condiciones climatológicas. Todos lo vimos en el tiempo, ¿no?, de las noticias. Las borrascas, las bajas presiones o las anticiclones. ¿Vale? Cuando se meten nubes de por medio, la columna de aire que me queda encima es menor. Cuando hay altas presiones es que está todo despejado, que tengo toda la columna de aire libre. ¿Veis? Bueno. Entonces, claro, no es lo mismo instalar un equipo de medida aquí en Gijón que en Madrid, que en el Himalaya. Las presiones atmosféricas van a variar. Ahí tenéis un poco esto, ¿vale? A pesar de que hay variaciones, tanto por alturas como por condiciones climatológicas, para hacer cálculos aproximados que luego nos van a servir para iniciar un ajuste in situ de los instrumentos, tomamos, o se toma como por convenio, la presión de una atmósfera, esté donde esté situado el punto donde quiera ver, ¿vale? Una atmósfera, 101.000 kilopascales, 101.300 pascales, 750 milímetros de columna de mercurio. Atmósfera, ¿eh? Otra cosa es un bar o un kilo. Un bar o 1.000 milibares. Entonces, bueno, os voy a enseñar luego una tabla de equivalencias para las unidades. Primero vamos a con algunos conceptos de estos de presión que vamos a estar utilizando para los elementos de medida. Y aquí suelo preguntaros a vosotros. Imaginaros 3 manómetros, esos 3 que veis ahí, a lo largo de una tubería. ¿Vale? Los ponemos a una distancia. Imaginaros el A está a, yo qué sé, 100 kilómetros del B y el B a 50 kilómetros del B. ¿Vale? Están separados bien para que se note. El caudal a lo largo de toda la tubería es constante, es decir, si entran 10 litros por minuto por la parte izquierda, salen 10 litros por minuto por la parte derecha. El caudal es constante y va de izquierda a derecha. Y la pregunta es, ¿qué manómetro marcará más? ¿Qué manómetro marcará menos? ¿Marcarán los 3 manómetros igual? ¿Qué pensáis? Os lo pongo ahora. Imaginaros esta ventana, ¿vale? Esta ventana, que ya la tengo cerrada, y que esto estuviera todo estanco. Estuviéramos en una habitación completamente estanca, ni entra ni sale aire. Desde la otra parte, desde alguna parte, yo enchufo una bomba y empiezo a extraer el aire de dentro de la habitación. ¿De acuerdo? Empiezo a extraer el aire y de repente yo hago así. En un momento dado, cuando ya he extraído cierta cantidad de aire, hago esto. ¿De dónde a dónde circula el aire? De fuera adentro. ¿De fuera adentro? ¿Por qué? Porque no hay nada, ¿no? Aquí he hecho vaciado, sí. Para compensar lo de un hilo de dentro. ¿Para compensar el qué? Sí, que quede nivelado. ¿Y la diferencia de qué? De presión. De presión. Sí. ¿Y cuando estén igualadas, qué pasará? Da igual. O sea, no habrá... No habrá circulación, ¿no? Claro. Bueno, entonces... Ganamos los iguales. No. Para que haya caudal es condición necesaria que haya diferencia de presiones entre dos puntos que se ponen en contacto. Pensar en presión no como una unidad o como una magnitud. Pensar que la presión es una forma de energía más. Y como cualquier otra forma de energía, cuando dos sistemas energéticos se ponen en contacto, la energía se transfiere de uno al otro, del que mayor tiene, del que más tiene al que menos tiene, hasta que se igualan. Pasan la electricidad, pasan en la energía térmica, pasan fluidos, pasan cualquier tipo de energía. ¿Vale? Luego, si se mueve, no son iguales las presiones. Y ahora me dijisteis, mientras se estaban igualando, antes de que se igualaran, el aire estaba circulando de fuera adentro. Es decir, de una zona en la que había más presión, porque aquí había generado un vacío, a una zona de menos presión. ¿Vale? El caudal, si queréis, al máximo que admita la abertura de la ventana, mientras estuvieran diferentes las presiones, el caudal era constante.
Pero si el caudal fuera, si esta fuera la respuesta correcta, el caudal en la figura lo veríamos con la flecha apuntando en sentido contrario, puesto que si en el manómetro C hubiera más presión que en el A, el fluido circularía de más presión a menos presión. ¿Lo veis? Por lo tanto, la respuesta correcta era, como bien dice el título, A, B, es decir, se va perdiendo presión, hay pérdida de carga a lo largo de la tubería. Pero al C no le va empujando como el resto del peso de los otros. ¿Cómo? Al C no le va empujando, ya no lo que tiene él, sino todos los anteriores. Al C no le va empujando el que No se tiene que quedar para colmo con la presión de todo él, porque le está empujando por ahí. No, ya te entiendo, no, mira, lo que sucede es esto. El caudal, dependiendo de cómo se mueva, el caudal circula más o menos de esta manera, de tal manera que aquellas zonas más cercanas a la tubería forman como frenos, ¿vale? Hay mucho rozamiento entre las partículas del fluido y las paredes de la tubería, y entonces ahí prácticamente no se mueve. Y la zona máxima de máximo caudal es la central. Entonces, estos rozamientos que se van produciendo con las paredes y con las propias partículas unas con otras, hacen que se vaya perdiendo energía en forma de calor o en forma de más calor entre ellos. Y esa energía que se pierde al final, se pierde en forma de presión, va bajando la presión. Sí, me explico yo muy bien ahora. No para. Yo sé que estaba nervioso. Sí. ¿Suena? El ataúd Levanto esta y se mueve la otra instantáneamente. Cuando hay partículas de por medio, así se mueve la electricidad, de hecho, van chocando unos electrones contra otros y entonces se mueven los electrones. Si miro uno solo, se mueven muy lentamente. Los fluidos pasa un poco lo mismo, ¿vale? Van empujando, de tal manera que yo si abro un grifo en un extremo, empieza a salir caudal inmediatamente, aunque la bomba la tenga a 1000 kilómetros. Si está todo conectado y con las bombas con presión, tengo presión, hay diferencia de presión, empieza a salir un caudal, ¿vale? ¿De qué depende el caudal? De lo que admita la tubería. Es decir, si todos los elementos que tengo instalados en esa tubería permiten ir al caudal máximo, por encima de lo que admite la tubería, ¿cuál va a ser el caudal siempre? El máximo que admite la tubería, caudal constante, porque más no admite. Entonces va a ser constante siempre. Siempre va a ir al caudal máximo, ¿vale? De hecho, si empieza un caudal, si lo de delante se frenara y como dirías tú, le empujara lo de detrás, aumentaría la presión de lo de delante, ¿vale? Y no ocurre, porque va hacia una zona de menos presión. No ocurre. La aspiradora de casa. ¿Vale? Ocurre lo mismo. Van las partículas de una zona de más presión, que es la presión atmosférica, a una zona de menos presión, que es la aspiradora. ¿Vale? Se frenan las partículas que van entrando al tubo. El caudal es diferente del que sale del suelo al que entra al tubo. Yo creo que no. Sí. Es diferente, parte de parar, pero una vez se inicia el movimiento, es el mismo, el máximo admisible por el tubo. Pues aquí lo mismo, exactamente igual. ¿Vale? El máximo que admite el tubo. Bueno, el próximo día seguimos entonces. Seguimos discutiendo el caudal constante, ¿vale?